Bienvenidos al podcast de la Clínica Femimed, que hablaremos sobre incontinencia urinaria. Le damos la bienvenida nuevamente al doctor José Roberto Tay, médico cirujano, máster en ginecología y cirugía ginecológica. Así que, doctor, un gusto tenerlo aquí otra vez. Es un gusto estar con usted nuevamente, Eloisa. Muchas gracias. Como mencionaba al principio, vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que es la incontinencia urinaria. Así que para iniciar, me gustaría que nos mencionara qué es y si hay tipos de incontinencia urinaria. Por supuesto, Eloisa. La incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria de la orina y que puede ser por diferentes causas. Generalmente hemos escuchado que existen varias manifestaciones y de acuerdo a esto, la incontinencia urinaria se puede clasificar en tres tipos. La incontinencia urinaria de esfuerzo, que es aquella que se da por una pérdida involuntaria de orina luego de toser, luego de estornudar, reírse o realizar esfuerzos de mediana o una intensidad bastante fuerte. Generalmente pues esto va relacionado indirectamente a el antecedente de haber tenido más de un parto para tener un bebé. Por otro lado tenemos la incontinencia urinaria de urgencia, que es aquella que hace correr a nuestras pacientes y que de pronto a veces sienten que ya no llegan al baño. Y por último tenemos la incontinencia urinaria mixta, que es una combinación de las dos anteriores, en donde no solo vamos a tener una pérdida de orina de forma involuntaria por un esfuerzo que ya fue mencionado, sino que también va a ser aquella que en cualquier momento, aunque no haya ningún esfuerzo significativo, nos pueda hacer correr a nuestra paciente para que tenga que llegar al sanitario y poder orinar, si no es que tiene la pérdida antes de llegar al sanitario. ¿Qué puede causar la incontinencia urinaria en las mujeres? Bueno, la incontinencia urinaria puede causar en las mujeres o puede deberse a debilidades del piso pélvico. Cuando hablamos de piso pélvico estamos hablando de las estructuras musculares que le dan sostén a la vejiga y por consecuencia también al útero. Se piensa que el útero no tiene ninguna función, pero indirectamente el útero le da sostén también al piso pélvico. Entonces, esto a medida que va avanzando en tiempo por proceso degenerativo, puede ir perdiendo esa fuerza y generar esta pérdida de fuerza como tal. Por otro lado, como hemos mencionado, en aquellas pacientes que han tenido más de un parto, este parto genera que al pasar el bebé por el canal vaginal pase debilitando o lesionando una fascia. La fascia es una envoltura o es un tipo, por así decirlo, de músculo que mantiene el sostén, que mantiene esa fuerza para que la vejiga no caiga más abajo de donde no tiene que estar. Y al suceder esto, pues dependiendo de la pérdida de la fuerza y del número de hijos que pudo haber tenido la dama, puede ser mucho más prolapsado. Aunque no necesariamente entre más hijos tenga, más prominente o más prolapsada va a estar la vejiga. Podemos tener a pacientes que solo han tenido 2 hijos y tienen la vejiga tan prolapsada como una paciente que ha tenido más de 5 o 7 embarazos o partos, ¿verdad? Entonces son de las causas también significativas. Otra de las situaciones es la ausencia de particularidades o de situaciones hormonales. Cuando las damas entran a la menopausia, dejan de producir estrógenos, que son las hormonas que les dan a ustedes esas características distintivas sobre nosotros los varones. Y al haber ausencia de estas hormonas, hay mayor predisposición a que ese tejido se debilite aún mucho más. Y esto predisponga a que sea mucho más evidente estas características de padecer una incontinencia urinaria. ¿Qué síntomas son los que una mujer puede llegar a sentir y decir, bueno, es probable que yo tenga incontinencia urinaria? Bueno, la primera es la pérdida de orina de forma involuntaria. En este caso, pues podemos encontrarla a través de un interrogatorio. El interrogatorio acerca de documentar si es en todo momento o solo es muy de forma ocasional. No es lo mismo tener una paciente que de pronto mencione, diga, es que yo en todo momento tengo que tener colocado un protector o tengo que tener colocada una toalla sanitaria porque con cualquier esfuerzo mínimo se me escapa la orina, a que sea una paciente
que nos mencione que sí tiene escapes involuntarios de orina, pero son sumamente ocasionales y que sí se requiere un esfuerzo sumamente excesivo como para que esto se produzca. Entonces, esto va relacionado a estas características y en este caso nos podemos apoyar en un diario miccional, como le llamamos. En Clínica Femimed, ¿cómo es que ustedes realizan el diagnóstico y también el tratamiento de esta enfermedad? El diagnóstico en su mayor porcentaje es clínico, de acuerdo a las características del interrogatorio, el número de episodios que suceden, la regularidad con la cual se presentan, en el caso de ser una incontinencia urinaria de urgencia, qué tanto alcanza a llegar la dama al baño para poder vaciar la vejiga, qué tan frecuente o rutinario es. También va relacionado la ingesta de líquidos que pueda tener y generalmente una de las principales causas también por las cuales se diagnostica es porque estas pacientes pueden tener alguna incidencia o la particularidad de presentar infecciones urinarias a repetición, sobre todo en las pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo. Otra de las causas o otra de las formas de realizar el diagnóstico es a la evaluación clínica, en donde al tener a la paciente en evaluación ginecológica se documenta que a la vista, a la inspección, la vejiga se ve descendida. Hay 4 grados de descenso. De acuerdo a eso, pues podemos ver la severidad o la gravedad en la sintomatología que la paciente presenta. Se realizan algunas maniobras y una de estas maniobras es la maniobra de Valsalva, en donde se le solicita a la paciente que estando bajo evaluación clínica ginecológica haga o simule como que va a toser y evaluar si evidentemente al hacer ese esfuerzo mínimo hay pérdida significativa. Asimismo, hay otras pruebas que nos indican a sospechar que el ángulo de la uretra, que es el conducto que termina por salir de la vejiga, pueda estar modificada en cuanto a su angulación. Y eso también puede documentarse de acuerdo a la evaluación clínica y mucho menos significativo, pero puede ser un método de sospecha, es que a la hora de realizar un estudio de ultrasonido, que ya sea bien de forma pélvica, o sea, sobre el abdomen o bien vaginal, aún habiendo orinado la paciente, se encuentre que el residuo urinario es más significativo o es más de lo tradicional. En cuanto a esto, la capacidad máxima de nuestra vejiga es de 500 hasta 1000 mililitros y se dice que el porcentaje de orina residual que debe haber es de tan solo un 5 a 10%. Quiere decir que si tenemos más de 50 mililitros habiendo la paciente orinado, no es que signifique que tiene un descenso de la vejiga, sino que simplemente hay algo que probablemente pudo haber sucedido. Entonces, si nos damos cuenta, la evaluación clínica completada con algunas situaciones de exámenes de gabinete puede ir complementando. También dentro de otros métodos de diagnóstico que podemos mencionar, se puede hacer relación acerca de las pruebas de urodinamia. En este caso, pues eso tiene una indicación precisa y no a todas las pacientes se les realiza. Es uno de los métodos de diagnóstico que termina de afianzar la sospecha de una incontinencia urinaria como tal. En base a este diagnóstico que usted nos está mencionando, ¿cuál es el tratamiento que se debe de realizar? Bueno, en este caso, el tratamiento puede ser en 2 modalidades. Una terapia conservadora en donde la paciente no tiene necesidad de un tratamiento quirúrgico y se puede optar por una terapia que no requiera una invasión inmediata. Por ejemplo, en la incontinencia urinaria, uno de los primeros pilares es la realización de ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel sirven para fortalecer el sostén de los músculos del piso pélvico y esto se hace a través de que la paciente simule la sensación de aguantarse las ganas de orinar. Hay diferentes formas de explicarles cómo hacerlo, muchas de ellas las pacientes las realizan. El número de frecuencia o el número de repeticiones de estos ejercicios es muy importante, porque si la paciente no los realiza,
pues tampoco vamos a ver una mejoría. Ujú. Y esto va en escala, esto va siendo de forma gradual. Si los ejercicios de Kegel no resolvieran, pues el siguiente peldaño es ya utilizar algún tipo de medicamento, que para eso pues también deben de consultar a Clínica Femimed para que en todo caso, de acuerdo a las características, se pueda decir cuál es la alternativa de medicamento que menos efectos secundarios y más beneficios va a dar a la paciente para ir viendo una mejoría. Si de pronto ya con ejercicios o con medicamentos no vemos un cambio, entonces ahí es en donde empezamos a optar por algunas terapias de tipo quirúrgico que pues vamos a mencionar. Ya que mencionamos esas terapias, ¿cuáles son las que se realizan o las que la paciente puede llegar a optar? Muy bien, dentro de la experiencia que se tiene en Clínica Femimed, depende mucho de la alternativa o de las características también de la paciente, porque hay alternativas que se pueden realizar por vía vaginal y en ciertos casos muy excepcionales, pues otras alternativas por vía transabdominal. Por ejemplo, no a todas las pacientes se les necesita realizar una cirugía en donde se coloca una banda. Esta banda tiene indicaciones precisas. Generalmente esta se coloca cuando ya, aparte de haber una incontinencia urinaria, pues generalmente hay una modificación en el ángulo del cuello de la uretra. Esta banda, pues sí tenemos la experiencia de colocarla con resultados satisfactorios, pero también esta cirugía va relacionada a otra que se llama colporrafia anterior, que se realiza por vía vaginal. Y en esta colporrafia, pues lo que se hace es ir liberando la vejiga que estaba prolapsada del tejido vaginal redundante para posteriormente ir a reconstruir esa fascia que se ha debilitado o que se ha perdido. Por otro lado, también tenemos las alternativas por vía transabdominal como la pulposuspensión de tipo Burch o de tipo Marshall-Marchetti-Kranz. Los nombres pues son un poco sofisticados, pero en sí indican a un abordaje por vía transabdominal y de acuerdo a cualquiera de las dos que mencioné, una va fijada al hueso de la sínfisis del pubis y la otra va anclada al ligamento iliopectíneo. Con esto logramos un ascenso bastante significativo de la vejiga para evitar esta situación del prolapso vesical y por consecuencia evitamos la incidencia de algunas patologías que pueden haber sido las manifestaciones por las cuales consultó la paciente. Sé que ahorita usted mencionó, ahí sé que varios procedimientos, ¿verdad? Pero en general, ¿cómo sea la recuperación después de una cirugía y más o menos cuál es el tiempo que la paciente debe tomar reposo? De acuerdo a si la cirugía es de tipo vaginal o vía abdominal, es que vamos a tener una recuperación mucho más fácil y rápida o mucho más prolongada. Lo importante es saber que en cualquiera de las dos alternativas por las cuales se decía, va a tener un porcentaje de efectividad y de recuperación bastante significativo. La cirugía vaginal va a dar una recuperación mucho más rápida, quizá en cuanto a comparación, puede llegar a representar la mitad del tiempo que una abdominal. Un ejemplo, si se realizara por vía transabdominal, tenemos un tiempo de recuperación que puede llegar a ser hasta de 21 a 30 días, mientras que si se hace por vía vaginal, entre 15 a 17 días. Entonces, si nos damos cuenta, ya es un cambio, ¿verdad? Pero lo que se debe hacer es evaluar a la paciente, individualizar su caso y de acuerdo a eso ir tomando las mejores decisiones. Como sabemos, lo ideal es la prevención, ¿verdad? Entonces, en algún momento se puede llegar a prevenir una incontinencia urinaria. Y si es así, ¿cómo se podría hacer? En general, prevenirla, si fuese una de esfuerzo, la paciente va a tener factores que de pronto no es que no se puedan modificar, pero que sí se puede prevenir las consecuencias de estos factores que ya no se pueden modificar. Por ejemplo, la hidratación. Si la hidratación es continua, la reserva o el residuo urinario que queda no va a pasar tanto tiempo y va a reducir un tanto la probabilidad de infecciones urinarias a repetición. También el consumo de irritantes, también está relacionado la reducción de peso,
las condiciones que favorezcan a que esto se haga mucho más evidente van de la mano y ancladas a favorecer que esto genere un menor esfuerzo para que se haga menos evidente esta patología. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones en dado caso la paciente no desea ahí sí que tomar un tratamiento para evitar o para tratar la incontinencia urinaria? Dentro de las complicaciones que podemos mencionar, si la paciente no recibe tratamiento, podemos hacer mención acerca de las infecciones urinarias a repetición. Esta es quizá una de las principales consecuencias de tener esta patología muy continua y sin tratamiento. ¿Por qué? Porque la vejiga va a funcionar como un reservorio de reproducción constantemente de bacterias. Y estas bacterias cada vez se pueden ir volviendo cada vez más resistentes a diferentes tipos de antibióticos. Si esto es así, cada vez necesitaríamos antibióticos más potentes y esto en algún momento podría conllevar a que la paciente ya no solo requiera medicamento tomado, sino que tenga que ser intravenoso y que eso requiera un ingreso hospitalario. Por otro lado, una de las complicaciones es que si el tejido que se prolapsa por la vagina, que es la vejiga, llega a ulcerarse por el grado de resequedad que tiene, podemos tener ya un grado de afectación todavía mucho más significativo, porque entonces tenemos no solo el riesgo de una infección urinaria a repetición, sino el riesgo de una infección a nivel vaginal, que no es imposible resolverla, pero recordemos que estas pacientes en la mayoría de casos ya no producen estrógenos, y esa situación de ausencia de estrógenos predispone o incrementa la posibilidad de infecciones vaginales mixtas, que ya estando en una etapa sin estrógenos, hace un poco más tardada la recuperación. No imposible, pero sí más tardada. ¿Puede afectar también la vida sexual de la paciente? Por supuesto, generalmente estas pacientes no es que no puedan tener vida sexual, pero de pronto pueden tener escapes involuntarios de orina a la hora de tener intimidad, o de pronto tienen ese tabú de que no quieren pasar una incomodidad o una vergüenza con la pareja a la hora de tener relaciones sexuales. Algo importante que usted mencionó es la palabra tabú. Pero creo que aquí en nuestra sociedad a veces mujeres con incontinencia pueden tener como que ese miedo o en algún momento sentir como una vergüenza, ¿verdad? Al momento de poder sufrir esto. Entonces creo que es oportuno en este momento invitarlas a Clínica Femimed para que puedan llegar a tener un buen diagnóstico y sobre todo un tratamiento para solucionar este tipo de aspectos que en un momento pues pueden afectar la vida diaria de la mujer, ¿verdad? Así es. Sí, Clínica Femimed cuenta con una amplia experiencia para brindar atención a este tipo de pacientes y cuenta con la ética profesional para que no importa el tabú o la vergüenza que haya hecho que anteriormente no se consulte, puesto que nosotros tenemos como fin primordial dar una atención de calidad a mujeres tan extraordinarias como las que tenemos en nuestra región del noroccidente. Muy bien, lamentablemente vamos a terminar con este podcast, así que gracias, doctor, por su tiempo. No ha sido la excepción el día de hoy, hemos aprendido más sobre las enfermedades y sobre todo cómo tratarlas, así que gracias, doctor. A usted, gracias, Eloisa. Y a ustedes invitarlos a que estén atentos a todos los podcasts que subiremos en la clínica para que sigamos aprendiendo como mujeres.